para agradecer siempre por todos los días más de vida que tenemos, por las actividades, por, por, um, por Dios Padre, por los espíritus superiores que también día a día nos están guiando en nuestro avance espiritual, en las educaciones que tenemos, en las instrucciones que nos llegan. Y también vamos a dar gracias por todas las personas que siempre están en nuestro entorno. Que así sea. Que así sea. Como ya algunos hemos estado en la anterior clase y dando continuidad a lo que es el libro, eh, la segunda parte de la doctrina, justicia divina, o también llamado entre el cielo y el infierno. En esta segunda parte estamos ya en el capítulo 3, después de hacer el estudio de lo que son los espíritus, esa conexión y ese contacto que se tiene con los espíritus. En una primera etapa ha sido los espíritus felices, ¿no? Hoy estamos dando continuidad al tema de los espíritus de condición intermedia. En clase anterior ya habíamos mencionado eh, el contacto y la comunicación que se ha hecho de tres espíritus, que es de tres espíritus. Hoy vamos a dar continuidad a tres espíritus siguientes y con eso terminamos lo que es este capítulo 3. Para dar un poquito a grosso modo lo que era la charla anterior, se describió y se mencionó ese contacto de tres espíritus. Cada espíritu, podríamos decir que tenía diferente tipo de caso y circunstancia en la que ha fallecido y diferente vida, ¿no? Un poco para también tener esta variedad de instrucción ante todo, de información que ellos podían darnos a través de los medios, de este contacto que se hacen con las sesiones mediúmnicas. Ah, entre ellos estaba una comunicación donde un hombre nos daba lo que era la honestidad entre Dios y el hombre. Algunos datos bien importantes, ¿no? Que decía que le faltaba la fe, que había un disgusto que de no haber aprovechado su tiempo en esa vida terrenal, y que también hay leyes diferentes, tanto para hombres como la ley que es, las leyes que son divinas para Dios. Estas leyes para el hombre son bien rígidas, están escritas en papeles, son muy terrenales, ¿no? Pero hay las leyes divinas que son aquello que nos otorga lo que es parte de lo que es la felicidad, en base a lo que es la honradez, el adoptar una vida buena, la, alejarse siempre de cosas negativas como hipocresía, orgullo, miedo y demás. Siempre con esas recomendaciones que nos estaban dando estos primeros espíritus de no dañarnos con palabras malas, que nosotros podríamos decir para nosotros mismos o para las personas que están en nuestro entorno. Evitar lo que es la ambición y sobre todo que prevalezca el amor a Dios y a todo lo que está en nuestro entorno, ¿no? Plantas, animales, apreciar lo que es la creación de nuestro Dios. También podríamos indicar que los desprendimientos que atraviesan estos espíritus pueden ser de manera diferente. Unos lo hacen de manera súbita, tranquila, en paz. Otros lo hacen de manera un poco más sufrida. Sufrida, atravesando tal vez algunas enfermedades y en algunos casos enfermedades muy prolongadas. Pero lo que les hace a estos espíritus casi lo que les lleva a ser de la misma condición, en este caso intermedia, es su nivel. Este nivel que les va a llevar a cierto lugar casi
igual a todos, ¿no? En el caso de los espíritus elevados, felices, o los espíritus sufrientes que están en tristeza, son distintos los lugares. Estos espíritus de condición intermedia van a un mismo lugar y casi es el mismo tipo de eh, estatus o nivel al que ellos llegan y ellos van describiendo, donde se va viendo de que por lo general son espíritus que no atraviesan tanto dolor, tanto sufrimiento, así atraviesan por turbaciones, vamos a decir, o algunos tipos de padecimientos, o tal vez una incomprensión de lo que les está pasando al momento de desprender el espíritu del cuerpo. Pero lo bueno es que el atravesar esto para muchos de ellos no es tan largo, no sufren mucho, ya es más corto ese proceso. Ahora bien, vamos a dar inicio a lo que es la continuidad de los otros 3 siguientes espíritus. Estos espíritus también van a tener su respectivo testimonio o comunicación que ellos van a ir dando, ¿no? Ahora nos toca hablar del Marqués de Saint Paul. No, pero vamos a hacer del señor Cardón, que es médico. Este es el cuarto espíritu de este capítulo número 3. Y vamos a dar un poquito de lectura para ir comprendiendo cómo se ha hecho la comunicación. El señor Cardón había pasado por una gran parte de su vida en la Marina. Estamos hablando de un espíritu médico, que en Marina mercante, como médico de un buque ballenero, y en ese ambiente había adquirido costumbres e ideas un tanto materialistas. Al retirarse, se instaló en una aldea donde ejercía la modesta profesión de médico rural. Hace algún tiempo que tenía la certeza de que él padecía una hipertrofia del corazón, y como sabía que esa enfermedad era incurable, la idea de la muerte lo introducía a una oscura melancolía, de la que nada podía distraerlo. Con aproximadamente 2 meses de anticipación, este médico predijo más o menos su muerte, el tiempo que iba a vivir. Cuando se vio cerca del fin, reunió a su familia para darle el último adiós. Él ya estaba como que intuía el tiempo en el que iba a fallecer, entonces él de alguna manera ya simplemente estaba esperando esos 2 meses, ¿no? Que intuitivamente tenía el dato de los 2 meses en los que iba ya a desencarnar. El día que ya fue decisivo para él llamó a su esposa y a sus 3 hijos y algunos otros parientes más que estaban a su entorno para que lo acompañen en su deceso. En ese momento, su esposa trató de sujetarlo, ¿no? Pero él ha caído de una manera abatida y su rostro ha cambiado de un color azul a violeta, con sus ojos cerrados, y se le consideró muerto, porque ya no tenía movimiento y más, ¿no? Su mujer se puso delante de él para que ocultara ese aspecto que él estaba mostrando a sus hijos. Y el caso de este espíritu es que después de ese deceso ha pasado unos minutos, y pasando unos minutos él ha vuelto a abrir los ojos. Su rostro parecía iluminado, había cambiado el semblante de su rostro. Adquirió una expresión de radiante, un tanto radiante, ¿no? Y un tono más vital. Y entonces él exclamaba:
Oh hijos, dice, qué belleza, qué sublime la muerte, la muerte, qué bendición, qué cosa tan delicada. Estuve muerto y he sentido que mi alma se elevaba muy alto, pero Dios me ha permitido regresar a decirles que no teman a la muerte, que la muerte es la liberación. No puedo describir con la magnificencia de lo que he visto, ni las impresiones que he experimentado. No la comprenderían. Es una felicidad reservada a los hombres de bien. Mm, Esos son comentarios que este espíritu pronuncia una vez que revive. Vamos a decir que este caso de muerte, de desprendimiento, ha sido con dos etapas de muerte, ¿no? Entonces, en ese momento, él está describiendo, después de su primera muerte, él describe lo que ha sentido y ha vivido más allá. Entonces, al regresar pocos minutos después y volver a abrir los ojos, entonces empieza a exclamar y a decir con mucha felicidad qué es lo que ha visto y que no es tan mala la muerte, ¿no? Pero que es algo reservado para aquellos hombres de bien. Y él vuelve porque siente que tiene que dejar ese mensaje, lo que ha vivido, lo que ha sentido y lo que él ha entendido para regresar y dar el mensaje antes de tal vez atravesar por una segunda muerte definitiva. Y él continúa dando su mensaje. Vivan según la caridad y si y sean poseedores de alguna cosa, compartan con aquellos que carecen de lo necesario. Y a su esposa le dice, querida esposa, les dejo en una posición nada feliz. Nos adeudan dinero, pero les pido que no atormenten a nuestros deudores. Si estuvieran en dificultades, esperen hasta que puedan pagar y que en relación a los que no puedan hacerlo, sacrifiquen los intereses. Dios los recompensará. Entonces son de alguna forma mensajes que él ha visto conveniente dar para que su familia trate de atravesar lo mejor posible aquellos problemas que él estaba dejando de manera pendiente, ¿no? Y también continúa dándole un mensaje a su hijo. A vos, hijo, trabaja para apoyar a tu madre. Sé siempre un hombre honesto y cuida de hacer algo que pueda deshonrar a nuestra familia. Toma esta cruz que me legó mi madre. Consérvala y que ella te recuerde en este momento mis últimos consejos. Hijos míos, ayúdense mutuamente, que haya armonía. No sean vanos, orgullosos. Perdonen a sus enemigos y, y si quieres que Dios también los perdone a ustedes. Después pidió a sus hijos que se acerquen a él, extendiendo sus manos hacia ellos y añadió, hijos míos, los bendigo. Esta vez sus ojos se cerraron definitivamente, en tanto que su rostro conservaba una expresión tan imponente que hasta el momento en que se realizó el entierro, una gran muchedumbre fue a contemplarlo admirada. Esos instantes, esos interesantes detalles nos fueron transmitidos por un amigo de la familia y nos indujo a pensar una evocación o una comunicación con el espíritu que podría resultar instructiva para todos, así como también sería de utilidad para ese espíritu. Podemos indicar que hasta este punto indica la lectura de que ha habido un mensaje de parte de esta persona, haber vuelto por segunda vez para dar un mensaje y luego morir definitivamente, ¿no? Pero como se dijo, la primera muerte, él tenía otro semblante al momento de cerrar los ojos.
y el rostro, pero en la segunda muerte que ha tenido, el rostro de esta persona era mucho más, tenía mayor semblante, ¿no? Entonces, y algo, y una, tal vez y una expresión bien marcada que a muchos ha sorprendido. Eh, a los que estaban haciendo la sesión mediúnica, un amigo les ha contado todo el detalle de este deceso y por eso se han animado a hacer una comunicación con este espíritu para aprender más de él y a la vez tal vez ayudarle en lo que él podría indicar ya como espíritu. Entonces, lo primero que se hace es llamar al espíritu. En la sesión mediúnica llaman al espíritu y él contesta que ya está a su lado. Y le hacen la primera pregunta. Nos has hecho el relato de tus últimos instantes, lo que nos ha llenado de admiración. Tendrías la bondad de describir lo mejor posible lo que viste en el intervalo entre lo que se podría denominar las dos muertes, le preguntan al espíritu. Y el espíritu responde, ¿acaso podrían comprender lo que he visto? Les pregunta. No lo sé, pues no encontraría expresiones capaces de hacer comprensible lo que he visto durante los escasos instantes en que me fue posible abandonar mis restos mortales. Y los medios le preguntan, ¿sabes en qué lugar has estado? ¿Es lejos de la Tierra, en otro planeta o en el espacio? El espíritu no sabe determinar las distancias. Conducido por no sé qué agente maravilloso, he visto el esplendor de un cielo, como solo nuestro Señor podría mostrarnos. Las preguntas anteriores, ante todo la distancia, el lugar donde has estado, entonces el espíritu no ha sabido responder, pero sí sabe que ha sido llevado por alguien, por un agente maravilloso, dice, trasladado a ese lugar y él lo que sí resalta es el esplendor de un cielo, como en los sueños, ¿no? Y continúan con la siguiente pregunta. ¿Disfrutas en la actualidad esa dicha que has vislumbrado? Le pregunta. Si recordamos bien, este espíritu en la primera muerte vuelve a abrir los ojos y habla de algo muy hermoso que ha visto, ¿no? Entonces, esa es la pregunta ahora. Les dicen, en la actualidad, ¿sigues con esa dicha? ¿Sigues con esa dicha de estar viendo ese lugar? Le dice. Y él dice, no. Mucho desearía poder disfrutarla, pero Dios no me puede recompensar de ese modo. Muy a menudo me he rebelado contra los benditos pensamientos que me dictaba el corazón, y la muerte me parecía una injusticia. Fui un médico incrédulo y a través del arte de curar había tomado aversión hacia nuestros impulsos inteligentes. La inmortalidad del alma era para mí una ficción. Mm, Bueno, entonces, dada la respuesta, podríamos indicar de que este espíritu ha tenido la oportunidad de poder comunicar a sus familiares algo hermoso que se puede vivir después de la muerte, ¿no? O más allá, mientras, mientras se haga una vida de bien. Pero como él después de la segunda muerte ha pasado al nivel que le correspondía, entonces él dice, ¿no? Que para él que no ha sido la misma vivencia de la primera muerte, allá es otra vivencia la que ha transcurrido y que no era tan esplendorosa como la vio en la primera muerte. La segunda pregunta que les hacen, o la siguiente pregunta más bien, los mediums es, en ocasión de tu verdadera muerte, ¿la reconoces de inmediato? No, me reconocí durante la transición que hizo mi espíritu para recorrer los lugares etéreos, pero después de la muerte real, no, fueron necesarios algunos días para que pudiera despertar. La oración es el elemento más seguro de nuestra naturaleza inmaterial. A través de ella pude comprender
y ayudarme a avanzar. Le hacen otra pregunta al mismo espíritu. ¿Se podría decir que a partir de la primera vez ya estabas muerto? Sí y no. Como el espíritu abandona el cuerpo, naturalmente la carne se destruía, pero al tomar otra vez posesión de mi morada terrenal, la vida volvió al cuerpo, que había sufrido una transición como un sueño. Y le vuelven a preguntar, ¿en ese momento sentías los lazos que te retenían en el cuerpo? Sí, sin duda. El espíritu responde, ¿no? Sin duda. El espíritu está sujeto por un lazo difícil de desatar y necesita un último estremecimiento de la carne para que pueda retornar a su vida natural. Vuelven a preguntar los medios. ¿Cómo se explica que durante la muerte aparente y en el transcurso de algunos minutos tu espíritu haya podido desprenderse instantáneamente y sin turbación, mientras que a la muerte real le siguió una turbación de varios días? En el primer caso, como los lazos entre el alma y el cuerpo subsistían más que en el segundo, nos parece que el desprendimiento debería haber sido más lento, pero ocurrió todo al contrario. Y el espíritu responde, Dios me llamaba y sus servidores me habían dicho, ven. He obedecido y le agradezco a él la gracia especial que se ha dignado concederme. Pude admirar la infinitud de su grandeza y comprenderla. Vuelven a preguntar, ¿de dónde provenían hermosas y sensatas palabras que dirigiste a tu familia en ocasión del retorno a la vida? Eran el reflejo de lo que había visto y oído. Los espíritus buenos inspiraban mi voz y le daban vida a mi rostro. Esta parte parece muy interesante porque yo la veo muy interesante. Si han escuchando la respuesta, primero de que entre la primera y la segunda muerte ha sido muy violento, ha sido rápido. El desprendimiento, el entender la felicidad y la comprensión ha sido rápido. Pero en la segunda muerte no. Pero ellos le preguntan, ¿y cómo, y cómo ha provenido ese mensaje que él ha dejado a la familia, ¿no? Después de volver de volver al cuerpo. Y él dice que ha sido inspirado por la voz y la bondad y que le daban por la voz de esos espíritus buenos que le han guiado, inspiraban su voz y le daban vida a su rostro. Entonces ha sido como una canalización para su vida de él y a la vez han ayudado al esplendor de su rostro, pero vamos a decir que esto ha sido guiado y ha sido ayudado por los espíritus buenos, ¿no? No ha sido solo cosa de este espíritu. Y última pregunta que le hacen. ¿Qué impresión consideras que ha producido la revelación entre los presentes y de modo especial en tus hijos? Le pregunta. Y el espíritu responde. Extraordinaria, profunda. La muerte no engaña y los hijos, por ingratos que puedan ser, se inclinan ante la encarnación que se extingue. Esa es otra de las respuestas finales que él da, donde podríamos decir que, en este caso, que más que ejemplo, podríamos decir que la evidencia de lo que han vivido los hijos con el papá en la primera muerte, en el mensaje que se les ha dejado,
lo han tomado en serio porque ya vieron, ¿no? Un deceso, han visto su forma de expresarse, el cambio de su rostro. Entonces, yo pienso que con esa demostración también uno ya, por más que haya algo de, hay personas de incredulidad, diríamos, ellos eh, han sido testigos de esto, ¿no? De esta transición, y que les marca a algunas personas y les hace creer más en lo que están viviendo. Bien, ahí termina la conexión y el mensaje de este espíritu. Podemos continuar con el siguiente espíritu. Este espíritu es una comunicación cuando las personas hacen en las sesiones, los mediums hacen comunicación o, o de alguna manera hacen esta comunicación con otros espíritus, vamos a decir que en ese momento están siendo escuchados también por otros espíritus que están al entorno de la mesa de sesión, de quienes están comunicando, ¿no? Y, y estos espíritus, este ejemplo de este espíritu que ahora vamos a escuchar, es de un espíritu que ahí estaba escuchando y hace directamente una comunicación espontánea en en una de las sociedades espírita de París en 1863, en el mes de agosto. Y él directamente empieza a comunicar y dice: cómo nos colman de felicidad las emociones experimentadas intensamente por valerosos corazones que vienen a abrir el camino de la salvación a todo lo que vive, a todo lo que respira material y espiritualmente. Cuando bien por todas partes, cuánto bien por todas partes, cuántos dulces sentimientos elevados y sencillos de la doctrina. He asistido a todo lo que ocurrió esta noche. Escuché y comprendí y voy a tratar por mi parte de cumplir mi deber de instruir a los espíritus imperfectos. Lejos estaba yo de ser feliz, sumergido en la inmensidad de lo infinito. Mis padecimientos eran tan intensos que me resultaba difícil comprenderlos por precisión. ¿Cuánta fuerza he recobrado entre ustedes, hombres de bien? Reúnanse con frecuencia, instruyanse, pues no podrán dudar de los frutos que sus reuniones serias ofrecen a los espíritus, que aún tienen mucho que aprender. Los que permanecen voluntariamente inactivos, perezosos, que descuidan sus deberes, pueden encontrarse entre ustedes. Entonces, profundamente conmovidos, es probable que se replieguen sobre sí mismos, se reconozcan y divisen la meta que deben alcanzar, lo que casi siempre sucede. Con gran satisfacción me hago intérprete de las almas que sufren y me dirijo a los hombres de corazones con la certeza de que no seré rechazado. Reciban una vez más, hombres generosos, la expresión de mi reconocimiento personal, así como la gratitud de todos nuestros amigos, a quienes tanto bien han hecho. Eric Stanislas, el guía del medio. Vamos a indicar que esta comunicación ha sido de un espíritu guía de uno de los mediums que estaba ahí en la sesión y que se ha pronunciado para agradecer y motivar a todos aquellos que hacen esta labor tan noble, tan caritativa para aquellas personas que quieren esa comunicación con una persona fallecida, y a la vez hay espíritus al entorno que están escuchándolos y siendo instruidos en vez de estar en pereza o divagando sin sentido, ¿no? Entonces se reúnen también al entorno de ellos y son espíritus que están aprendiendo. Y este espíritu, como guía de uno de los medios, se colma de felicidad al haber escuchado
una sesión mediúnica y en la que él también ve mucha instrucción y mucha ayuda para los que están, para los espíritus desencarnados. Y los motiva a seguir continuando y a seguir en sus estudios. Tal vez unos minutos más para terminar con el último medium que vamos a mencionar a continuación. Este espíritu es de una mujer joven, la señora Ana Belleville. Joven mujer fallecida a los 35 años después de una larga y cruel enfermedad. Vivaz espiritual, estaba dotada de una rara inteligencia, firme rectitud de juicios y eminentes cualidades morales. Esposa y madre de familia abnegada, tenía además una integridad de carácter poco común, así como una fecundidad de recursos que nunca la tomaban desprevenida en las circunstancias más críticas de la vida, sin guardar rencor hacia las personas de quienes podía tener quejas. Siempre estaba dispuesta a prestarles servicios. Estrechamente ligados a ella desde hace largos años, tuvimos la oportunidad de acompañar las distintas fases de su existencia, así como el sufrimiento de su final. Esto mencionan las personas de la sesión, ¿no? De la sesión que se está llevando a cabo. Un accidente provocó la terrible enfermedad que habría de ocasionarle la muerte, después de obligarla a que permaneciera en cama durante 3 años, presa de los más atroces padecimientos, que soportó hasta el último momento con un valor heroico, sin que su natural alegría la abandonase jamás. Es interesante entender ese tema porque hay personas que ya entendiendo un poco lo que es una vida transitoria, mm, mm, ella ya estaba como que ya entendió lo que iba a atravesar y simplemente ha sido muy valiente el tener y el aceptar transitar por esto, por esa enfermedad de larga agonía, ¿no? Entonces ella simplemente se ha entregado y le ha sido, se ha entregado y ha aceptado. Ante todo, la aceptación es lo que les ayuda, a pesar de que los 3 años han sido largos. Y ella dice, sí, no, continuamos más bien describiéndola. Si bien no temía ella a la muerte, era diferente a los goces materiales. Su vida era muy simple, sin sacrificio algunos, prescindía de aquello que no podía obtener. Asimismo, tenía un sentimiento innato del bien y de lo bello, que sabía apreciar hasta en las cosas más insignificantes. Quería vivir menos para ella que para sus hijos, pues sentía que les hacía falta. Eso era precisamente lo que le motivaba su apego a la vida, ¿no? Entonces, ya se están dando algunos detalles de por qué esta persona seguía con esa agonía. Entonces, el apego a los hijos ha sido lo que le mantenía por más tiempo, ¿no? Conocía el espiritismo y creía en él, pero no lo había estudiado a fondo. El bien que hacía era el resultado de un impulso natural, espontáneo, y no inspirado por la idea de las recompensas o las penas futuras. Esto es lo bueno de esos espíritus intermedios que ya vienen con cierto nivel de conciencia y aunque no han estudiado lo que es el espiritismo o otra doctrina, ya vienen con esa intuición de ser, de tener un impulso natural de bondad y no están condicionados por si qué me va a pasar si hago algo mal o esperar recompensas o penas futuras, ¿no? Eso es lo que nos trata de indicar. Cierto día, en ausencia de su marido, se sintió desfallecer y comprendió que había llegado la hora de su partida.
La vista se le veló, la invadió la turbación y comenzó a experimentar todas las angustias de la separación. No obstante, lamentaba que fuera a morirse antes de que regresara su esposo. Hizo un esfuerzo supremo sobre sí misma y murmuró, no, no quiero morir. Sintió entonces que renacía su vida y recobró el pleno uso de sus facultades. Cuando el marido regresó, ella le dijo, iba a morir, pero he querido esperar a que estuvieras a mi lado, pues tengo que hacerte algunas recomendaciones. De ese modo, la lucha entre la vida y la muerte se prolongó 3 meses más, lapso que representó una dolorosa agonía. Después de la muerte de este espíritu, se hace una evocación para poderse contactar con ella, ¿no? Al día siguiente, justo de su muerte, se la llama. Y ella responde, mis buenos amigos, agradezco se ocupen de mí. Por lo demás, han para mí porque soy dichosa. Tranquilice a mi pobre esposo, tranquilicé a mis hijos, desencarné. Parece que y ahí desencarné, ¿no? Hasta ahí hablé de espíritu. Ahora empieza la pregunta de la comunicación. Y una de las preguntas dice que tu turbación no ha sido prolongada, dado que responde, les dice, amigos míos, es mi prueba ha concluido, no es, no es más, para mí presenta, aunque necesito todavía el aporte de su oración, haber sido la causa del prolongado padecimiento que tuviste. Y ella pregunta, un pasado terrible. Permítanme que me olvide un poco. He pagado tan caro y aquí la sesión termina, pero continúan las dos preguntas, se le ha hecho un día después. Ahora continúan las preguntas después de su muerte. Ya debe ser completo y te reconoces mejor. ¿Podrías decirnos cuál ha sido esa causa de tu extensa agonía que ha durado durante 3 meses entre vida y muerte? Y ella les responde, he sufrido mucho, pero mis padecimientos han sido ampliamente compensados, pues se me permite estar a menudo cerca de mis hijos queridos, a quienes he dejado con tanto pesar. Yo misma he prolongado mis padecimientos. El deseo ardiente de vivir por amor a mis hijos hacía que me aferrase en cierto modo a la materia. Contrariamente a otros, me resistía y no quería abandonar mi pobre cuerpo. Pese a que había sido para mí el instrumento de tantas torturas y con el cual era imperioso cortar el vínculo. Esa ha sido la verdadera causa de mi prolongada agonía. En cuanto a mi enfermedad y a los padecimientos que soporté, eran una expiación del pasado, otra deuda que he pagado. Mis amigos, si hubiese escuchado cuán diferente sería mi vida actual, qué alivio hubiera experimentado en los últimos momentos y cuán fácil habría sido la separación
si en lugar de oponerme a ella hubiese dejado llevar la confianza en la voluntad de Dios, por la corriente que me arrastraba. En cambio, en lugar de contemplar el porvenir que me aguardaba, apenas veía el presente que iba a dejar. Cuando vuelva a la tierra, les garantizo que seré espírita. Qué ciencia inmensa. Asisto con regularidad a sus reuniones y escucho las enseñanzas que transmiten. Si hubiera comprendido cuando estaba en la tierra, mis padecimientos habrían sido más leves, pero la ocasión no había llegado para mí. Hoy comprendo la bondad de Dios y su justicia, aunque no me encuentre suficientemente adelantada para despreocuparme de las cosas de la vida. Mis hijos, en especial, aún me atraen. Yo no paro de mirarlos, sino para velar por ellos y sugerirles el camino que el espiritismo traza en la actualidad. Así, en mis buenos, así, mm, así puedo decirles que tengo graves preocupaciones, en particular aquellas que dependen el porvenir de mis hijos. ¿Podrías darnos algunas explicaciones acerca del pasado que, de- que, que que nos puedes mencionar? Estoy dispuesta, ella responde, estoy dispuesta a hacerles una confesión. Había despreciado el sufrimiento ajeno, no tuve piedad del padecimiento de mi propia madre, a quien llamaba enferma imaginaria. Dado que ella no guardaba cama, yo suponía que no sufría y me burlaba de su dolor. Ya, ya ven cómo castiga Dios. 6 meses después de su muerte y la sesión medínica le pregunta, ahora que ha transcurrido un tiempo suficientemente largo desde que has padecido, dejando tu, tu envoltura terrenal, quisieras describirnos tu situación actual. Y ella les responde, durante mi vida en la tierra yo era lo que vulgarmente se llamaba una buena persona, pero por sobre todo apreciaba mi bienestar. Si bien era compasiva por la naturaleza, es probable que no fuera capaz de hacer un sacrificio penoso para atenuar alguna desgracia. Hoy todo ha cambiado, y aunque sea siempre la misma, el yo del pasado ha experimentado modificaciones. Gané con el cambio y observo que en el mundo de los invisibles no hay más categorías ni condiciones que las del mérito personal. Aquí un pobre que fue caritativo y bueno está por encima del rico orgulloso que humillaba con su limosna. Velo especialmente por los que soportan las aflicciones de los tormentos familiares, por los que han perdido sus seres queridos o su fortuna. Mi misión consiste en reanimarlos y consolarlos, y al hacerlo me siento feliz. Ahí termina la comunicación de este espíritu, en la que podemos señalar dos cosas muy importantes. Ese espíritu se estaba aferrando mucho a su cuerpo, a su materia, ante todo por el gran apego que tenía a sus hijos. Pero cuando los mediums de la sesión le preguntan, pero ¿cuál ha sido la causa por el cual haya tenido un largo padecimiento en su enfermedad? Ella indica que este padecimiento ha sido porque de alguna manera ella no ha creído en su mamá y se ha hecho la burla de de su enfermedad, a pesar de que ella no mostraba, no estaba en cama, pero sí mencionaba dolencias, entonces ella le decía, ah, no, tu imaginación, ¿no? Ella lo atribuía a su imaginación de la mamá. Y es ese no acompañamiento y ser, digamos, de alguna forma
compasiva a lo que su mamá estaba sufriendo, entonces tal vez ella lo ha tenido que atravesar en esos 3 meses de agonía. Bien, podríamos indicar que esa ha sido la experiencia de estos 3 espíritus que de alguna manera dejan su instrucción y su mensaje, el por qué se atraviesan por algunas etapas, ¿no? Y como en el último mensaje menciona ella, el último espíritu, dice que de alguna forma se arrepiente no haber continuado o tenido el estudio espírita, que ella debía haberlo tenido o debía haberlo hecho, que tal vez le hubiera sido mucho más fácil ese transitar y ese proceso que ella tenía. Bien, con eso hemos acabado. Si no hay algún aporte, alguna pregunta, podríamos tal vez cerrar lo que es la charla de hoy. Buenas noches. Yo quisiera aportar algo. Donde dice la última espírita, que el espíritu que le han podido conversar con ella dice que en cierta forma esa agonía que tuvo era porque ella no le creyó a su madre cuando sufría en vida, ¿no? Quizás ahí podría ingresar lo que nos enseñó Jesús, de que es respetar al padre y a la madre, ¿no? O sea, honra a tu padre y a tu madre, que esto nos enseña que es cuidarlos, respetarlos, mucho más cuando ellos ya no pueden cuidarse solos, ¿no? O sea, yo pienso que hay una relación entre esa enseñanza, ¿no? Que ella no lo hizo, digamos, ¿no? Y fue tal vez eso que le llevó a una agonía o a alargarse su agonía, ¿no? Sí, es un buen mensaje, eso de respetar a los padres, ¿no? Y en ese caso ella lo que hizo es hacerse la burla, ¿no? Y no tener esa paciencia de poder tal vez entenderle a la mamá o ser compasiva con ella y entenderle, ¿no? Tal vez preguntarle realmente, ayudarle o Sí, colaborarle. otra pregunta, Marle, es se menciona de que dicen mucho que tus oraciones me han ayudado, dicen, ¿no? ¿Cómo Sí. uno debe orar, digamos? No sé si estoy bien o estoy mal. En nuestro medio se ora el Padre Nuestro, el Ave María, ¿no? Pero esa es la forma con un Padre Nuestro, Ave María, o es orar es comunicarse o hablar con nuestros seres queridos, digamos, como estuvieran a nuestro lado, ¿no? ¿Cómo es la forma correcta de orarle a un espíritu? Um, la forma correcta, pienso yo, tal vez también ahí nos pueda aportar un poquito Juan, eh, pero desde mi respuesta, pienso que la oración simplemente es una comunicación y un hablar con Dios para encomendar a quien nosotros estamos en ese momento, por quien nosotros estamos velando y orando, ¿no? Para que continúe su proceso de transición. Ahora, estos espíritus cuando desencarnan, y esto es por experiencia lo hablo, cuando una vez hemos ido a acompañar un velorio, el espíritu se ha pronunciado diciendo que se sentía, digamos, de alguna forma mal, triste, porque nadie oraba de corazón, ¿no? Entonces, y cuando también nos puso, digamos, a prueba de poder orar de corazón, a veces nosotros lo podemos mal tomar esto, porque nosotros conocemos el Padre Nuestro y el Ave María como de memoria. Es como decir la tabla de multiplicación, ¿no? También de memoria, ¿no? Exacto. Entonces, ese es el error que uno lo hace, como de hacerlo muy mecánico. Pero cuando no, uno lo hace intencionado, piensa primero con intención y con el sentimiento hacia la persona que se está dirigiendo, hacia la persona que ha desencarnado, y a la vez pedir a Dios también de corazón que sea guiado ese espíritu para que
avance ese su proceso. Y ante todo, no pienso que no es la forma triste, penosa de hacerlo, sino hacerlo con semblanza, con alegría, a pesar de que son momentos tristes, ¿no? Vamos a entender eso, pero tenemos que poner de nuestra parte y más que la resignación, la comprensión y, y el hecho de que ya está en su proceso, de sentirnos más bien alegres, alegres porque ya va a ir con Dios, está haciendo esa, la muerte, como dice en el primer caso, es una liberación, ¿no? Es una liberación. Como también lo hemos visto en la película Nuestro Hogar, Ujú. ahí se nos hace entender de que aquí la muerte es el nacimiento en el otro lado. Entonces, si aquí nosotros estamos llorando, en el otro lado los estamos recibiendo felices, como si estuvieran naciendo. Como cuando nosotros recibimos a un bebé que está naciendo y todo es alegría, ¿no? Entonces, en el otro lado está haciendo al revés, en el mismo momento. Nosotros estamos llorando y ellos están felices recibiéndolo otra vez. Entonces, entender estas particularidades hace un cambio en nuestra oración, hace un cambio en esa oración que nosotros vamos a hacer hacia nuestros parientes, personas cercanas que estamos nosotros despidiendo mediante la oración. Y como cuando nosotros intencionamos algo, le intencionamos o hacemos una oración para nosotros mismos, tenemos que hacerlo desde el corazón. Entonces es lo mismo. Si vamos a hacer algo para nosotros desde el corazón, también lo haremos para los demás. Eso es lo que nos ayuda, digamos, a hacer una conexión y una oración real. Ujú. Y Sí, y lo más bonito es de que nosotros estamos orando en el velorio, pero ellos lo están sintiendo. A ver, ¿quién ora de verdad y quién no ora de verdad? ¿Quién le está ayudando y quiénes no le ayudan? Aquellas personas que más bien empiezan a desesperarse, a llorar y lloran y lloran, mamás más que todo que no aceptan la partida de un hijo y están llorando hasta por meses e incluso años, sus sufrimientos ahí no les están ayudando a avanzar, sino lo que les están deteniendo tal vez en un estado de frío. Una vez escuché eso en uno de los libros de Chico Javier, si no me equivoco, en el libro de Madres, donde le pedía que el hijo se comunica y le pide a la madre que deje de llorar, que solamente le hace sentir frío y lo deja detenido, ¿no? Entonces ahí al tener la comunicación esta mamá deja de llorar, deja de sufrir y entiende que más bien tiene que ayudarle a su hijo con la oración. sí, eso yo sí he comprendido eso, que casi ya son 10 meses que falleció mi mamá. Entonces, obviamente el dolor, todo eso vino en su momento, pero al transcurrir en esos momentos he sabido de este grupo que me ha ayudado bastante a mí, de entender, digamos, de que sí, no se debe llorar. Obviamente hay un dolor en el corazón por la ausencia, ¿no?, de un ser querido, pero si uno llora o está lamentándose, hace más difícil su partida o su estadía donde está yendo, ¿no? Entonces, he entendido eso y yo cada vez que hablo, le agradezco todo el tiempo, le hablo y oro por ella y siempre me comunico y pido a Dios, ¿no?, de que ella ya está bien, que está en un lugar mejor. Y cuando ella estaba por desencarnar, siempre le decía yo a mi mamá, mamita, vas a ir a un lugar donde vas a conocer a Dios, vas a ir a un lugar donde vas a estar bien, mucho mejor. Entonces, eso he comprendido en el transcurso del tiempo. Entonces, ahora ya no me comunico con ella con tristeza, como dices tú, ¿no? Entonces, eso sí, me ha ayudado bastante, he comprendido eso y entonces me queda mucho más claro con tus palabras cómo uno debe orar con amor, eh, con buenas intenciones, con alegría y pidiendo a Dios siempre, ¿no? Pidiendo a nuestro Creador. Entonces, eso me quedó claro. Gracias, Marla. Hay dos cositas más que quisiera aportar.
muy cortitas. En el primer caso se habla de un espíritu que desencarna por unos minutos, pero vuelve a la vida otra vez, ¿no? Eso se da en muchas personas actualmente que ahora son guías. Ellos dicen, yo he muerto, pero he entendido algo muy sublime que pasa más allá y al regresar tengo esta misión para comunicar a todos y se quedan aquí. Y sí he escuchado de algunas personas que están ahora dando buenos mensajes, son guías encarnados actuales, pero después de haber tenido una vida tal vez un poco normal antes de su primera muerte, ¿no? Pero se han quedado encarnados. Entonces ellos están haciendo una acción de bien, una misión de vida, tal vez esperando también después en unos años o eh, una segunda muerte definitiva, ¿no? O sea, como Es algo que tuvieran está pasando. una segunda oportunidad de hacer muchas cosas mejores, Sí, ayudando. son instrumentos, vamos a decir, para llevar un mensaje divino, un mensaje de guías a todos los que estamos acá, porque ellos ya lo ven con más lucidez todo lo que pasa al otro lado, se les dota de ese conocimiento. Claro. Es algo que está pasando. Mm. Otra cosa que mm, cuando una persona ora, tiene que hacerlo desde el sentimiento, desde el corazón. Y lo mismo es cuando una persona bendice. Hay personas que de manera muy mecánica pueden decir, ¿cómo estás? Bendiciones, luz en tu vida, bendiciones, ¿no? Pero lo dicen de manera muy mecánica. Ya dijimos que como el niño que da la tabla de multiplicación a la profesora, ¿no? Es muy Sí. mecánico. Entonces, cuando uno bendice, no tendría que ser bendiciones, así como por decirlo. Tiene que sentir eso. Y así como el orar el Padre Nuestro es algo muy de memoria, saber dónde están las palabras, muy de memoria, ¿no? Y entonces esa parte no tendría mucha conexión. Cuando uno hace la bendición también de forma muy mecánica, tampoco tiene vamos a decir que no tiene ese efecto, ¿no? A quien tú quieres bendecir si lo haces muy mecánico, como un saludo, buen día, buen día, buen día, buen día, pero no estás concentrándote en el buen día de verdad que podríamos recibir ese día, ¿no? Sí, Eh, el la bendición sería mejor, digamos, para muchos, de alguna forma, concentrarnos en pensar qué tan feliz podría estar esa persona todo el día, en imaginarnos feliz a esa persona todo el día, con todo lo bueno que le puede llegar, que puede vivir y sentirla alegre. Entonces, esa puede ser mejor bendición que la misma palabra. claro, porque el Padre Nuestro también uno se podría mentalizar, o sea, concentrarse de tal forma de que al decir las palabras, imaginarse, ¿no? Que, como dice el Padre, está a nuestro lado, o sea, es como vivir en ese momento la oración misma, ¿no? Que uno está pronunciando y imaginarlo, ¿no? Que está ahí, porque eso ya sería más profundo, ¿no? De como tú dices, que lo digan de memoria y corrido, que lo terminan una oración en un minuto, en un rato, entonces no tiene mucho sentido porque no está saliendo de su corazón y no está teniendo intenciones buenas al orar, ¿no? Sí, sí, sí. Otra palabra como otra acción de la oración, la palabra de bendición o el o, o, mm, hay mantras o no, algo así que son repeticiones, entonces a veces cuando no están bien intencionadas o desde el corazón, entonces a veces no tienen el mismo efecto. Entonces todas las bendiciones deben ser bien intencionadas para que a esa Sí, persona le llegue con bien, o sea, para que sea una bendición verdadera, ¿no? Porque al final si uno bendice por bendecir es nada, ¿no? Nada, no tiene fuerza, no tiene validez, pero una bendición del corazón y con muchas intenciones buenas es algo que va a ocurrir también, ¿no? Que le va a pasar cosas buenas si uno bendice y al bendecir le está deseando lo bueno, entonces le va a pasar lo bueno. Eso se entiende, ¿no? Bien entendí. Sí, es sí. bueno. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos una meditación, a veces no estamos muy instruidos en hacer una meditación, y no, pero podríamos también empezar esa meditación de la misma forma, así como nos hemos imaginado en la bendición, felicidad y alegría y bienestar para esa persona, empezar con esto, pero por nosotros primero.
nosotros nos vemos imaginariamente bien, felices, alegres, con un día maravilloso que vamos a tener. Luego nos imaginamos a nuestros hijos, a nuestros esposos, a esposas, esposos que están en nuestro entorno, luego a nuestros hermanos, papás, mamás, luego nos imaginamos esa misma felicidad a la sociedad, luego tal vez a Bolivia entera, y es una forma de hacer un estilo de meditación, pero más partiendo desde nosotros para todos los demás, ¿no? Ese puede ser otro ejercicio de meditación, donde nosotros lo estamos intencionando, pero ya lo estamos activando dentro de la cabeza. Perfecto. Muy bien. Gracias, Marlene. Muchas gracias. Gracias a los que están en sala. Si no hay más preguntas, vamos a dar gracias por las instrucciones día a día. Vamos a dar gracias por los conocimientos que nos llegan, por ese apoyo espiritual que llegan palabra a palabra en estas charlas, por el conocimiento preciso, exacto, que muchos de nosotros a veces lo estamos necesitando y justo llega para complementarnos. Vamos a dar gracias por por nuestras familias, por nuestros familiares, a quienes tenemos cerca en nuestro entorno, por la dicha de los que todavía están cerca de nosotros. Vamos a dar gracias por nuestros guías del grupo, guías encarnados que también están presentes, que nos andan motivando y ayudando para que nosotros también sigamos avanzando. Vamos a dar gracias por un día más de comida, por un día más de nuestros alimentos y de nuestra salud. Y también vamos a pedir por todos aquellos que lo necesitan, que les llegue todo en bendiciones. Que así sea. Que así sea. Que así sea. Muchas gracias.